de la fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. Invitados. Yo creo que dicen invitados. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Qué hermoso texto. No han podido apagarla y no la apagarán, porque Cristo es la luz del mundo, queridos amigos cristovidentes. Qué rico compartir con ustedes la palabra de Dios, qué rico hablar de Jesucristo en esta Semana de la Fe. Sean todos bienvenidos, un saludo muy especial a esta gente linda y preciosa que nos está viendo en diferentes lugares de Colombia. Como siempre, la invitación para que ustedes en esta tarde se comuniquen con nosotros y para que den testimonio de lo que Jesucristo está haciendo en la vida de tantos hombres, de tantas mujeres, de tantos jóvenes. Recuerden, 747-0710, opción 3. Y bueno, queridos amigos, hoy para hablar de este tema de Jesús como palabra, cómo se ha encarnado esa palabra, cómo Dios hoy está también transformando nuestras vidas a través de esa palabra, pues para hablar de todo esto me acompañan unas mujeres supremamente preciosas, unas mujeres misioneras que precisamente están anunciando esa palabra viva. Me acompañan las hermanas misioneras de la Madre Laura. Aquí a mi izquierda está la hermana Marta. Hermana Marta, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado, hermana? Muy bien, gracias a Dios, sí. Me alegra muchísimo. También la hermana Esther Hoyos. Hermana, buenas tardes. Doris, ¿cómo está? Bienvenida a esta Semana de la Fe. Gracias, Doris. Y también la hermana Sandra Carvajal. Hermana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado, hermana? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Anunciando esa palabra viva. Anunciando. y que me la anuncian también. Sí, así es, porque todos los días estamos nosotros precisamente recibiendo y en ese conocer de Jesucristo, todos los días. Yo pienso que esta es una tarea también diaria, ¿no? Y nosotros no podemos conformarnos con decir, no, es que ya viví de pronto aquella experiencia con Jesús y quedarnos ahí y creer que ya lo sabemos todo, sino que todos los días precisamente estamos ahí en ese conocimiento. Hermana Esther, ustedes desde esta hora tan hermosa como misioneras también, ¿cómo han podido vivir esta palabra? La vida misionera hay que vivirla desde esa palabra de Jesús. Sí. Jesús es la palabra y Jesús es la palabra que ha existido siempre. Nosotros como misioneras tenemos una fundadora que siempre se basó en esta persona de Jesús para todo en su vida. Jesús fue el que le orientó, el que le inspiró, el que le llevó a todo esto que ella buscó hacer para darle esta gloria a él. Alimentarnos de su palabra. Alimentarnos de su palabra es una cosa que si no alimentamos nosotros la vida espiritual a través de la oración, de la meditación y de reflexiones de esta palabra escrita de Dios en la Sagrada Biblia, en el Evangelio, nosotros no tendremos la fuerza nunca para poder transmitir, para poder comunicar esa vida de Dios en nosotros. Esa palabra de Dios que se hace carne precisamente en Jesucristo, que precisamente nosotros podemos ver, hermana Marta, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas, pero ¿qué es lo que ocurre ya en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es Jesús el que se hace palabra, ¿ya? Y es a través de esa experiencia del mismo Dios Padre que Él lo transmite. Es esa experiencia tan viva, esa experiencia tan llena de amor, que Él puede transmitir esa palabra, porque es hecha vida, es a través de Él, ¿no? Entonces es muy lindo por eso cuando la Madre Laura también nos inyecta a nosotros que debe ser el alimento
que debe alimentar nuestra vida. Sí. Ese alimento que nos purifica, ese alimento que nos hace vida cada día, que nos hace nuevas, que nos hace cada día personas diferentes, y es a través de la palabra donde nosotros descubrimos realmente ese paso el encuentro con Dios, ¿no? Pero es a través de Jesús. Jesús es el que nos ha mostrado ese encuentro amoroso con Dios, y eso es lo que nos ha enseñado también en la espiritualidad nuestra con la Madre Laura. Ese encuentro diario con Dios es el que nosotros podemos dar testimonio a la demás gente, y especialmente entre nosotras. Así es, porque es que precisamente, hermana Sandra, es ver que no es cualquier palabra. ¿Sí? Cuando nuestro corazón se empieza a llenar de esa palabra viva, no es cualquier palabra. No es cualquier palabra, porque Jesús mismo es la palabra. Sí. Es una persona. Ajá. Y algo que me parece muy lindo de Jesús es que las primeras comunidades cristianas, descubrieron en él que él era Dios mismo. Debido a ello, pues, los textos sagrados nos expresan, y especialmente pues el prólogo de Juan que usted leía al inicio, donde dice que él era la palabra y que no se hizo nada sin la palabra, ¿cierto? Entonces las comunidades cristianas, el testimonio de esa experiencia, de eso que se les comunicó y que se quedó muy arraigado en esa experiencia comunitaria, de que pudieron evidenciar que Jesús era la palabra, porque sus acciones y porque su testimonio y todo lo que él hacía visibilizaba que Dios era así o actuaba así. Y que pienso que ese es el llamado también que se nos hace a nosotros, ¿no? Porque vemos cómo Jesús en momentos y en relatos aparece donde él anuncia, ¿sí? Esa palabra, pero otros donde podemos ver que por las acciones de Jesús precisamente está mostrando el reino, lo que él quiere y lo que vino él precisamente pues a predicarnos. Yo pienso que desde ahí es el llamado, y es abrir nuestro corazón, hermana Esther, para recibir esa palabra que viene a transformarnos. ¿Sí? Es cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, nosotros podemos vivir ese encuentro con Jesús, pero cómo mantenernos también en ese encuentro, es alimentándonos precisamente con esa palabra que viene a darnos vida, que viene a levantarnos. Alimentar de esa palabra, es necesario que nuestro corazón se abra, se disponga para acoger esa palabra que es Jesús, para poder ver a través de todo lo que Él hizo, la palabra Jesús, que fue de esa manifestación directa de Dios Padre. A través de Él vino fue a mostrarnos cómo era Dios su Padre, vino a mostrarle al mundo que Dios su Padre era un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre compasivo, y de ahí todo aquello que vemos que hizo Jesús lo tenemos en el Evangelio ya escrito, porque todas estas comunidades posteriores a Jesús entonces trataron de hacer como ese escrito de todo aquello que pudieron ver en Jesús, que pudieron captar en él lo que oyeron, su palabra, su mirada era la mirada del mismo Dios, sus palabras eran las miradas de su Padre Dios, lo que él realizó con la gente a través de las parábolas, todo eso fue movido por el amor, por la misericordia de Dios expresado en él, que era la palabra de ese Dios Padre. Así es, hermana. Y fíjese, hermana Sandra, también que muchas veces nosotros vamos por la vida desconociendo la paternidad de Dios. Y a veces creemos que Dios está por allá, como muy lejos, y estamos nosotros caminando también por la vida así como huérfanos, porque desconocemos ese amor tan precioso de Dios. Y definitivamente aquí se hace necesario vivir ese encuentro con Jesús, porque Él es el que nos lleva al Padre. ¿Sí? Entonces es maravilloso, porque a veces nosotros también como que nos negamos, y Dios lo que quiere con nosotros es que vivamos como sus hijos, como sus hijas, que disfrutemos de esa paternidad. Por eso Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Yo digo también que, agregando, ¿cierto? Se debe a que no tenemos una relación permanente, y porque hay mucha influencia hay muchos aspectos
que de pronto no nos permiten en algunos momentos realizar esa cercanía. Tal vez puede ser la estructura o el modelo de trabajo, puede ser la conformación de la familia, o sea, no hay como ciertos espacios actual que nos puedas decir, vamos a sacar el espacio para poder tener ese encuentro personal, debido a la misma situación que estamos viviendo a nivel social. Sí. Entonces todo eso de pronto en algunos momentos nos inducen más a otros tipos de actividades, excepto el espacio para poder tener la para poder tener esa relación particular e individual con Dios, que bueno, y evidentemente pues con Jesús que es Dios para mí como creyente, claro. empezando pues por mí, Jesús para mí lo reconozco como mi Dios y como Dios por mi experiencia particular, y he sido cercana a Él debido a eso, a los distintos espacios que como persona a nivel de mi vida personal y dentro de la congregación que somos muy fieles a ello, de tener esos espacios, de tener esa relación permanente, y dentro de eso pues evidentemente la Eucaristía y los sacramentos, y no solo eso, hay muchísimos espacios, inclusive la misma literatura espiritual, que hay distintos autores, y entre eso pues está la Madre Laura, claro. ¿Cierto? Y una vez hago lo del librito Voces Místicas de la Naturaleza y otros textos que nos invitan, o sea que ahí se encuentra redactado esa experiencia profunda de la Madre Laura de Dios. Entonces me parece que el espacio son los espacios. Claro, Madre Laura, una mujer llena de la palabra de Dios. Una cosa que yo agregaría ahí, como eso de la filiación divina, es la experiencia que tuvo Madre Laura. Madre Laura tuvo una experiencia honda, muy profunda, de ese sentimiento de Dios como Padre. Y ella, por ejemplo, eso fue desde el momento del golpe, que ella llama golpe del hormiguero, cuando ella, a través de ese fuego de niña ya con las hormigas, ella sintió, se le reveló Dios como Padre en una forma extraordinaria. Ella quedó como embebida en todo aquello, y ella gritaba, porque ella, al sentirlo tan profundamente como ese Padre amado, ese Padre que la amaba a ella quería mirarlo, quería verlo y no lo veía. Entonces gritaba, Señor, te siento y no te veo, ¿dónde estás? Yo quiero verte. Entonces fue una experiencia grande que con el pasar de los años, cuando la Madre ya ella dialogaba con nosotros, nos lo decía, que esa experiencia que ella vivió en ese momento, sintiendo tan hondamente esa paternidad de Dios, que ella se sintió hija amada de Dios, ella no había entendido más después en sus años de estudio y en las experiencias que había tenido, que en aquel momento, cuando ella apenas tenía 7 años de edad. Ella tuvo muchas experiencias muy fuertes de Dios, de esta presencia que se le reveló Dios a ella. Ahí en este caso de la paternidad divina, pero tuvo también, por ejemplo, ese Dios manifestado y revelado con su palabra a través de la creación, que fueron las hormigas. Es decir, ella ahí se dio ese encuentro con Dios a través de la naturaleza, y también a través de esa voz que ella sintió de Dios como Padre en su interior, que se sintió como hija preferida, hija predilecta, hija amada, hija querida de Dios. Y después lo tuvo muy, muy seriamente también en la Eucaristía y en muchos aspectos.